En este vídeo vamos a aprender a crear nuestra primera macro en Excel. También vamos a ver algunas reglas para que tu macro no te arroje algún tipo de error. Bien, así que vamos a comenzar con esto y lo primero que tenemos que hacer, no se olviden, es guardar el archivo habilitado para macros. Vamos a ir acá a la pestaña Archivo, vamos a ir a guardar como, examinar. Y acá en tipo, no se olviden, damos un clic en tipo y vamos a buscar la segunda opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Así que le damos un clic acá y vamos a poner, por ejemplo, mi primera macro en Excel. Le doy en guardar y ahora sí, vamos a ir al editor de Visual Basic for Application. Vamos a ir acá a hoja 1, damos un clic derecho y vamos a ver donde dice, vamos a dar un clic donde dice ver código. Les va a saltar la ventanita o el editor de Visual Basic, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es crear un módulo, porque aquí es donde vamos a almacenar todas nuestras macros, ¿bien? Pero en un video más adelante también vamos a definir estos conceptos, ¿no? Como módulo, módulos de clase, formularios, etc. Pero vamos a ir acá a insertar nuestro primer módulo. Vamos a ir a la pestaña Insertar y le vamos a dar un clic en Módulo. Ahora sí, nos aseguramos dando 2 veces clic en el módulo y a la derecha ya podemos programar nuestra primera macro. ¿Cómo comienzan o cómo es la estructura de una macro? Miren, comienza por la palabra sub. Luego del sub lo pueden poner en minúscula, la S, o también lo pueden poner en mayúscula. Eso ya depende de ustedes porque al final el mismo editor te va a corregir. Pero ponen la palabra sub, damos un espacio y enseguida vamos a poner el nombre de la macro que vamos a crear. El nombre puede ser en realidad cualquiera. Yo voy a poner mi primera macro, por ejemplo, ¿no? Luego, miren, luego de poner sub, poner un espacio, el nombre de la macro, presionamos Enter. Y automáticamente, miren, automáticamente la palabra sub ya está de color azul. Después del nombre de la macro, quiero que observen que abre paréntesis y cierra paréntesis. Y luego al final te sale el en sub o en sub, ¿no? Que lo tenemos acá. Todo lo que nosotros vamos a escribir dentro, dentro de este sub y este en sub es lo que va a ser la programación de nuestra macro. Bien, por temas de un orden, siempre presionamos la tecla Tab para ponerle un poco de sangría a la izquierda, ¿no? Y entonces aquí pondríamos nuestra primera macro o el código de nuestra macro. Pero antes algunas reglas con el nombre. Miren, la primera regla es que no puede llevar ningún número antes del nombre. Como por ejemplo acá, yo le puedo poner, por ejemplo, el número 1. Miren, le pongo el número 1 y doy un clic en el centro y me arroja error. Eso quiere decir que el nombre de una macro no puede comenzar por un número, así que lo borramos. Otra regla es que las macros no pueden, el nombre de la macro no puede llevar un espacio. Por ejemplo, si yo lo quiero separar, mi primera macro, miren, acá estoy poniendo 2 espacios, doy un clic en el centro y me vuelve a arrojar error porque no puede haber espacios, ¿no? La solución para esto podría ser poner un guión abajo. Miren, un guión abajo acá y un guión abajo acá. Y ahora sí, mi macro está bien estructurada, ¿no? Otra de las reglas es que no puedes poner caracteres especiales o signos de puntuación. Por ejemplo, si pones una coma, acá das un clic en el medio, error, ¿no? Si pones, por ejemplo, borras esta coma y ponemos un puntito, damos un clic en el centro, error. Ahí lo tenemos, error, ¿no? Entonces, no puede haber signo de puntuación ni caracteres especiales. Bien, esas 3 reglas siempre hay que respetarles para que no nos arrojen algún tipo de error. Vamos ahora con el primer comando, que es solamente imprimir un mensaje, mostrar un mensaje. Para ello llamamos al comando msgbox y damos un espacio y entre comillas acá podemos ponerle la frase o la palabra que queremos, ¿no? Por ejemplo, bienvenidos, vamos a poner acá, bienvenidos al canal del Teotech, por ejemplo. Cierro comilla, miren, cierro comilla, ahora sí, ya, miren, doy un clic en cualquier parte y automáticamente el editor me pone en mayúscula el MSG Box, ¿no? Si corremos esta macro, acá si le damos en play, si le damos en el triangulito en ejecutar, damos un clic, miren que me salta este mensajito. Esta es nuestra primera macro, imprimir un pequeño mensaje, miren que dice bienvenidos al canal de el Teotech.
aceptamos, les vuelve a abrir la misma ventana o el editor, ¿no? Otra manera de imprimir un mensaje, miren, es poner, por ejemplo, MSG Box y entre paréntesis también lo pueden encontrar estructurado de tal manera, pones una comillita y acá pones, por ejemplo, 2024, vamos a poner. Cierro comillas, cierro paréntesis y me tiene que imprimir primero este mensaje y luego el siguiente mensaje, ¿no? Así que le damos en ejecutar. Vamos a darle un clic en ejecutar y quiero que vean que acá está el primer mensaje, ¿no? Dice, bienvenidos al canal del Tío Tech. Acepto y me tiene que mostrar el segundo mensaje. Acá está, ¿no? 2024. Acepto y entonces esta macro me está imprimiendo dos pequeños mensajes. Recuerden que el código va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que primero va a ejecutar lo que está arriba y también primero ejecuta lo que está a la izquierda, así va. En este caso me aparece el primer mensaje, termina de este mensaje, le damos en aceptar y baja acá al segundo mensaje. Recuerden nuevamente, el código se ejecuta de izquierda a derecha, así viene el código. Y luego se ejecuta de la parte superior a la parte inferior, o sea, va de arriba hacia abajo. Así se corre el código. Y este comando MSG Box lo pueden escribir entre comillas, o da lo mismo también si lo ponemos entre paréntesis y las comillitas adentro, ¿no? Esta es nuestra primera macro, en realidad está bastante sencilla y a medida que vamos avanzando vamos a ver cosas más avanzadas. Así que les espero en el siguiente capítulo.